Buenos días. Shalom. Seguimos con nuestra serie de predicaciones El tiempo está cerca. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis número 12. Vamos a intentar cubrir todo el capítulo. Dentro de la revelación de Dios dada a Juan, el capítulo 12 es otro paréntesis. Prácticamente habíamos visto ya 7 sellos y también habíamos llegado a la 7ª trompeta. Falta la última serie de juicios, que son los más fuertes dentro de la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación es el periodo comprendido de 3 años y medio, donde el juicio de Dios va a venir a la tierra con el propósito de demostrar al ser humano que hay un solo Dios y que solo Él está en control de todas las cosas. También va a juzgar la idolatría del hombre, todos esos dioses falsos en los cuales se refugia la humanidad, van a ser juzgados por Dios y va a demostrar que solo Él es Dios. Entonces, como dije, el capítulo 12 es otro paréntesis, pero es un paréntesis muy importante. En este paréntesis vamos a ver cosas que nos van a revelar más información acerca de lo que va a estar sucediendo en ese periodo de 3 años y medio. Entonces es muy importante ver la revelación completa del libro de Apocalipsis con su introducción, con los 3 juicios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, los paréntesis establecidos por Dios en su revelación y la parte final del libro de Apocalipsis. Todas estas secciones nos dan la revelación completa que Dios le entregó a Juan para enviar a las 7 iglesias de Asia Menor. Gracias a ello, el día de hoy tenemos esta revelación completa que nos ayuda a saber el plan de Dios para los últimos tiempos. No sé si algunos de ustedes escucharon el rumor que el 23 de septiembre iba a suceder algo muy fuerte en el mundo. De hecho, muchos especulaban que era el día del arrebatamiento. Y saben que es algo muy importante, porque confirma que la palabra de Dios es verdadera. Cuando Dios dice que nadie sabe el día y la hora, quiere decir estrictamente que nadie sabe el día y la hora. Entonces estos cristianitos que se creen profetas y que empiezan a intentar dar fechas para el arrebatamiento, quedan absolutamente como tontos porque no entienden que nadie sabe el día y la hora. Y a pesar de que tienen la Biblia y lo leen y lo saben, siguen poniendo fechas cuando la misma palabra dice
Nadie sabe el día y la hora. Entonces es algo ridículo y es por lo cual la gente se burla de la fe, porque a pesar de que la misma palabra dice que nadie sabe el día y la hora, los cristianitos siguen poniendo fecha, día y hora para algo donde Dios estableció que nadie lo sabe. El problema es que cuando realmente venga el día y la hora, ni cuenta se van a dar. Entonces hay que poner especial atención a la Escritura. Cuando Dios dice algo, lo dice porque Él sí sabe lo que dice. No lo dice para que nosotros interpretemos algo pretendiendo saber más que Dios. Entonces, el resultado es que pasamos el ridículo cuando ponemos fechas a cosas donde Dios establece que nadie sabe el día y la hora. Entonces, este capítulo 12 es muy importante. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, en estos primeros 5 versículos, tenemos una revelación muy especial que no precisamente está hablando del futuro. Es una historia a través de la cual Dios nos está contando un hecho histórico. Fíjense, la razón por la que hubo tantos rumores este 23 de septiembre del 2017 es que astronómicamente era un evento muy importante. Prácticamente lo que está revelando aquí Dios es exactamente lo que en el cielo sucedió el 23 de septiembre pasado. Muchos teólogos creían, algunos aún lo siguen pensando, que era una señal tan importante que iba a marcar un hecho que iba a cambiar totalmente la historia. Entonces, lo que sucedió es que en el cielo, y no estoy hablando de astrología, sino de astronomía, Dios puso las constelaciones en el cielo como señales. No lo vamos a ver, pero revísenlo en Génesis capítulo 1. Dijo que Él puso el sol, la luna y las estrellas como señales. Entonces, la descripción de esta señal es exactamente la conjunción de 3 constelaciones en el cielo.
Este evento sucedió la primera vez hace 6,000 años y esta es la segunda vez que volvió a suceder. Claro, la conclusión apresurada de muchos creyentes que dicen creer en Dios pero no creen en la palabra, para ellos era la señal de que esta mujer iba a dar a luz y que nosotros, como somos los creyentes, era la señal para que la iglesia, que es un concepto que Dios jamás estableció, pero a causa del error de las traducciones, fue lo que sirvió para doctrinas equivocadas, y la cual ellos en su teoría insistían que era la señal para dar a luz a la iglesia que iba a ser arrebatada finalmente para estar con el Señor. Claro, hoy en día todas esas personas tienen que cargar con su vergüenza pública de haberse equivocado nuevamente, porque no creen que Dios estableció que nadie sabe el día y la hora. Pero ellos se creen más inteligentes que Dios. Entonces, estas tres constelaciones se iban a alinear en algo único que sucedió la primera vez hace 6,000 años y esta vez fue la segunda vez que ocurrió y marca el principio de una nueva era en el sentido de que estamos precisamente por entrar a la etapa final de los últimos tiempos. Nada más. Eso es lo que significa. Era la señal de Dios a través de las constelaciones para decirnos que el tiempo ya se acercó tanto que estamos entrando a la etapa final de que esta mujer dé a luz. Entonces es algo muy importante. No lo vamos a ver, pero si ustedes buscan en Mateo 24, Jesús reveló que todas las señales que él estaba explicando en el capítulo 24 de Mateo era lo que iba a preceder a la gran tribulación y le llama de una manera muy especial, principio de dolores. Entonces, si ustedes conectan lo que está diciendo Jesús en Mateo 24 con Apocalipsis 12, es exactamente lo que advirtió Jesús. Es el principio de los dolores a través de los cuales tiene que pasar todos los discípulos de Yeshua Jesús, todos los creyentes, para que Dios defina quién realmente es creyente y quién no. Y van a ser dolores tan intensos como los que sufre una mujer antes de parir. Por eso en Apocalipsis 12 habla de la mujer que dio a luz un hijo. Dentro de la revelación, si vemos el versículo 3, habla de otra señal. Pero ahora esta señal es muy diferente a la primera, es un dragón escarlata. Ustedes saben que en muchas civilizaciones
se creía en la existencia de los dragones. En la época medieval, en China, en muchos países de Oriente, se adora al dragón, que es realmente, como lo pintan, es una especie de serpiente con pies. Entonces, esta señal nos habla de un dragón de color rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, que además dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. En todas las referencias bíblicas a Satanás se le conoce con estos nombres. Satanás no es un nombre propio, en hebreo es Ha-Satán, que significa el enemigo. Eso es lo que significa esa palabra. No es un nombre propio. Es el enemigo de Dios y de la humanidad. Bueno, pues Ha-Satán o el enemigo también se le conoce como el diablo, como Satanás y como la serpiente antigua. Que equivale a la palabra dragón. Entonces, de lo que está hablando la Escritura aquí es de la rebelión de Satanás. Y la Escritura dice que la tercera parte de los ángeles en el cielo se rebelaron junto con él contra Dios y fueron expulsados de su presencia. Ahora, lo que está describiendo a continuación es cómo Satanás quería impedir el nacimiento de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Eso cuándo sucedió? Hace 2000 años. Entonces, simplemente en este paréntesis, Dios nos habla de la señal donde va a empezar los dolores de parto. Nos dice de este personaje que apareció como señal en el cielo, que intenta destruir y pervertir todo lo que Dios estableció, que intentó matar al Mesías hace 2000 años. Y lo más importante, esta mujer que dio a luz al Mesías no es la Virgen María, aunque los católicos precisamente agarraron estos versículos para hacer sus pinturas y representaciones de la Virgen, y por eso le pusieron una luna y le pusieron una corona con 12 estrellas. Pero no representa a María, que ni siquiera era su nombre original. Su nombre es Miriam. Era una mujer hebrea. Entonces, esta mujer que estaba a punto de parir y que atacó a Satanás para evitar el nacimiento del Mesías, es el pueblo de Israel. La razón de las 12 estrellas son o representan las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá es la descendencia del Mesías.
Entonces el dragón, ¿qué intentó hacer inmediatamente después de que nació el hijo de esta mujer? Quería matarlo. ¿Por qué quería matarlo? El versículo 5 nos explica. Porque ella dio a luz un hijo varón que tiene como propósito regir con vara de hierro a todas las naciones. Pero después de que fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, dice que su hijo, ¿qué le pasó? Fue arrebatado para Dios y para su trono. Simplemente está contando la historia de cómo este dragón que se rebeló y llevó a la tercera parte de los ángeles en rebelión contra Dios, intentó impedir el nacimiento del Mesías para que no se cumpliera la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Que Satanás no puede hacer nada en contra del único Dios verdadero. Y es una enseñanza muy importante para nosotros. Cuando Dios actúa en este mundo es solamente cuando Dios permite que lo haga. Muchos creyentes tienen miedo a Satanás. Muchos de ellos cometen el error de minorizar el poder de Satanás y creyendo que son invencibles, le hacen frente y sufren consecuencias muy graves. Porque una cosa no significa que nosotros como seres humanos tengamos la autoridad de pisarle la cabeza a Satanás. Eso solamente lo puede hacer una persona. Y ya lo hizo. Entonces, Satanás tiene poder, pero no tiene el mismo poder que el único Dios verdadero. Eso quiere decir que entonces no debemos temerle, porque si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, Él no nos puede tocar ni un solo cabello de la cabeza. Pero tampoco quiere decir que pensemos que tenemos autoridad sobre Él y cometamos el error de creer que somos más poderosos y tenemos autoridad, porque entonces vamos a sufrir las consecuencias. Entonces nació el Mesías y fue arrebatado para Dios y para su trono. Desapareció de la tierra, así como vino, así se fue. Y la segunda vez que regrese va a ser exactamente de la misma manera. Con la diferencia de que ahora va a venir con gran poder y gloria, ya no como un ser humano, sino como el Dios revelado a los hombres ya con poder y autoridad, para terminar el juicio y derrotar a los enemigos de su Padre. Ahora vean algo muy importante. En el versículo 6, o a partir del versículo 6, aquí sí Dios nos está dando las cosas que tienen que suceder en el futuro. Y es un hecho que se repitió hace muchos años
con el cual Dios va a volver a proteger y a separar a su pueblo del juicio para prepararlo cuando Él llegue a la tierra prometida. Entonces el versículo 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder exactamente cuando comience la gran tribulación? Leímos en Mateo 24, cuando comenzamos esta serie, en la parte introductoria, que Jesús está mandando a su pueblo, sean judíos o israelitas y gentiles, que cuando aparezca la abominación desoladora en el templo, ¿qué tienen que hacer? Huir de las ciudades. Y de hecho, él usa la expresión al desierto de las naciones. Entonces, el pueblo de Dios, cuando comience la gran tribulación y el enemigo, a través del anticristo, empiece a poner la marca de la bestia y ponga la abominación desoladora en el templo, ¿qué tenemos que hacer? Huir de las ciudades al desierto de las naciones, a las partes inhabitables, a la selva, al monte, a los bosques. Eso es lo que representa las partes que no están habitadas. Entonces aquí lo que nos dice el versículo 6 es precisamente ese hecho. Cuando esto suceda al principio de la gran tribulación, nosotros, su pueblo, vamos a ser llevados al desierto, a las partes inhabitadas, y Él nos va a sustentar ¿por cuánto tiempo? ¿A cuánto equivalen 1260 días? ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Es exactamente todo el periodo de la gran tribulación. ¿Ustedes creen que Dios no sabe de lo que está hablando? Pues yo creo que sí. Todo concuerda con toda la revelación y encaja perfectamente con toda la información que Dios dio desde el principio hasta el final. Desde que creó a Adán y Eva hasta que termine la gran tribulación y venga el juicio final. Entonces, ¿qué va a pasar después de este periodo? Lo que tenemos después de la gran tribulación es el día grande y terrible del Señor, el reino milenio, el juicio final y la eternidad. Pero todavía van a pasar muchas cosas. Vean el versículo 7. Mucha gente cree que en Génesis 1, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, vino a la tierra, causó un desastre, y fue cuando Dios estaba creando el mundo y tuvo que corregirlo porque la tierra estaba desolada y vacía. Es un error de interpretación. Van a leer el versículo 7 y a partir de él con mucho cuidado, porque Dios da la fecha exacta donde finalmente Satanás va a ser expulsado del cielo y va a venir a la tierra ya no como
espectador, sino para reunir a todos los que se sublevaron contra Dios para la batalla final. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en donde. Entonces Satanás no puede estar en la tierra. Sí, él viene cuando tú lo invocas, cuando Dios le permite hacer algo aquí. Pero él no habita aquí, este no es su lugar. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. ¿Qué quiere decir que no prevalecieron? Dios es más poderoso que el enemigo. Ni se halló ya lugar para ellos en donde. En el cielo. Es hasta Apocalipsis 12 cuando finalmente Satanás va a ser expulsado en el cielo. Mucha gente tiene la idea equivocada de que Satanás está en el infierno, que ese es su territorio, él gobierna ahí, ese es su reino. No es cierto. Satanás vive entre el primer cielo que vemos, que son las nubes, y el tercer cielo donde habita Dios. En ese espacio que hay entre el espacio exterior y el lugar donde Dios tiene su trono, ahí es donde habita Satanás y los demonios. Es un lugar muy extenso porque va más allá de las galaxias y los planetas, pero Dios vive todavía mucho más allá de eso. Y no necesita máscara de oxígeno porque Dios es espíritu. No necesita traje de astronauta. Entonces, ahí es donde mora Satanás y sus ángeles. Y en la batalla final, hasta Apocalipsis 12, precisamente en este periodo final de la gran tribulación, va a ser expulsado finalmente del cielo. En capítulos posteriores vamos a leer cómo durante el reino milenio Satanás va a ser encadenado por ese periodo, pero ya va a estar físicamente en la tierra. No solamente como visitante esporádico, ya va a venir aquí a reunir a todo su ejército, ángeles caídos y humanos rebeldes contra Dios, para la batalla final. Pero antes de eso, durante 1000 años va a ser encadenado. Vean versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces ven aquí revelados los nombres del enemigo: gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero no es hasta el final de la gran tribulación. Vemos en libros como Job que sí, cuando entra a la presencia de Dios Satanás y Dios le da permiso
de hacer ciertas cosas con el propósito que Dios tiene, obviamente, Satanás puede venir a esta tierra a causar males, pero no es aquí el lugar donde habita. De hecho, su lugar de habitación va a ser la tierra, pero hasta antes de que termine la gran tribulación. Porque en la batalla en el cielo ya no se va a encontrar lugar para él y va a ser finalmente expulsado para venir físicamente a la tierra, y entonces sí, aquí va a ser su habitación. ¿Para qué? Para reunir a todos para la batalla final. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Algo que tenemos que aprender del enemigo: él no descansa. Nosotros muchas veces nos alejamos tanto de Dios que estamos en reposo físico y espiritual, y es cuando vienen las luchas, las tentaciones y el pecado. Tenemos que aprender esto hasta del enemigo. Él no descansa nunca. Es algo que tenemos que entender cada vez que nos relajamos. Él está trabajando y va a hacer todo lo posible por hacernos caer. Por eso es tan importante que estemos todo el tiempo leyendo la Escritura, orando, ayunando y estando alertas como nos pidió Yeshua Jesús, porque el enemigo jamás descansa. Ahora vean qué es lo que va a suceder. Dios ya lo está hablando como un hecho, porque si tú permaneces en la voluntad de Dios, así va a ser. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué cosa? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el momento que al final de la gran tribulación Satanás sea expulsado a la tierra del cielo, él sabe que sus días ya están contados. Él ya está condenado por la eternidad, pero sabe que el tiempo se le está acabando, porque el día del juicio final y de que sea lanzado al lago de fuego ya está muy cerca. Entonces la lucha de Satanás no es por vencer a Dios, él ya está vencido desde el principio. Y él lo sabe, pero quiere llevarse a condenación eterna al mayor número de seres humanos con él. Y es el problema: los seres humanos no nos damos cuenta que a través del pecado, Satanás está cumpliendo su propósito. Mientras no dejemos el pecado, nos vamos a ir a condenación eterna junto con él. Y hay algo muy importante: el hecho de que no veamos en el ángulo espiritual todas estas cosas no quiere decir que no existan.
simplemente quiere decir que no las podemos ver, pero son tan reales como que nosotros estamos aquí el día de hoy. Entonces dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A ver, explíquenme cómo cuando sea arrojado a la tierra va a perseguir a Miriam si ya murió hace más de 2000 años. Miriam, si es que se reconcilió con Dios, y todo parece indicar al final o al principio de Hechos que así fue, ahorita está ya eternamente en la presencia de Dios. No su cuerpo, me estoy refiriendo a su espíritu, a su alma. Entonces, Satanás ya no la puede perseguir porque ya murió, ya está en la presencia de Dios. Entonces esta mujer no puede ser Miriam, la mujer que dio a luz a nuestro Mesías. Es una tontería, es una incongruencia. Pero cuando regrese y sea arrojado a la tierra, ¿a quién va a perseguir Satanás? A la única mujer que representa al pueblo de Israel, al cual Satanás odia sobre todas las cosas, porque fue el pueblo que Dios eligió para ser su representante en la tierra. Porque además, a través de esta mujer de la tribu de Judá, nació el Mesías, el cual volvió a vencer a Satanás en la cruz hace 2000 años. Y al cual encadenó y venció a la muerte también. Entonces el problema de Satanás es que ahora quiere destruir a esta mujer llamada el pueblo de Israel, o todos los que sean injertados al pueblo de Dios, porque nos odia al igual que odia a Dios. Y quiere destruirnos, quiere que caigamos en pecado, que le demos la espalda a Dios y que vayamos por la eternidad a condenación igual que Él. Entonces esa va a ser la razón de la gran persecución después de la gran tribulación. Pero ya no nos va a perseguir el anticristo. Ahora va a ser Satanás mismo. Pero nuevamente acabamos de leer en todo este pasaje que Dios es más poderoso que Él. Entonces, si caminamos con Dios y obedecemos sus mandamientos, no tenemos nada que temer. Ahora vean el versículo 14, es muy importante. Y se le dieron a la mujer, ¿qué cosa? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? A su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Vimos en versículos anteriores que va a ser sustentada por ¿cuántos días? 1260 días, que equivalen a 42 meses, que equivalen a 3,5 años. Un tiempo, 2 tiempos. ¿Cuánto es? 3 años y medio.
Ahora vean, vamos a ver algo muy interesante en el libro de Éxodo. Dice la Escritura, Dios nos revela en Eclesiastés y en otras porciones que no vamos a poder entender el final si no entendemos el principio. Dice que toda la revelación de Dios es cíclica, que lo mismo que pasó en el pasado, muchas cosas se van a repetir en el futuro. Entonces tengan en mente este pasaje donde a la mujer se les dio las 2 alas de águila. ¿Listos? Éxodo 19 del 1 al 6. Y pongan mucha atención a lo que dice la Escritura. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto, subráyenlo, del Sinaí. Entonces, ¿están viendo exactamente el mismo patrón? El pueblo de Israel, que está en el mundo, en medio del pecado y la destrucción, Dios la saca de ahí al desierto de las naciones, la sustenta, para luego llevarla a la tierra prometida. ¿No es lo mismo que está sucediendo en Éxodo? Entonces el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Egipto representa el mundo y el pecado. Fue liberado de ahí. ¿Salieron a dónde? Al desierto. Ahora vean, habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. ¿Qué les dio Dios ahí en el monte Sinaí? La Torá. Es algo muy importante. Para que pudieran sobrevivir al desierto, tenían que obedecer la Torá. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre qué cosa, y los he traído aquí. ¿Ven esta frase nuevamente? En Éxodo, Dios los sacó de Egipto de esclavitud para traerlos a su presencia, a la tierra prometida, y les dio alas de águila, los llevó al desierto, les dio sus mandamientos, los sustentó por 40 años, y luego entraron a la tierra prometida. ¿Qué vamos a ver en Apocalipsis? ¿No es exactamente lo mismo? Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, la Torá, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis. Nos quedamos en el versículo 15. Vamos a leer la parte final. Y van a ver cómo sorprendentemente todo concuerda con estas dos historias. Todo. Hasta el más mínimo detalle encaja exactamente el mismo patrón bíblico.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y pongan mucha atención a lo siguiente. Hoy en día la iglesia dice que nosotros ya no tenemos que guardar los mandamientos, eso era para el pueblo de Israel, y que la Torá no es para nosotros los gentiles. Pues les tengo muy malas noticias. Porque Satanás solo va a ir en contra de los que no guardan los mandamientos de Dios y no tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Eso es lo que dice aquí. Vamos a salir de la gran tribulación al desierto y los juicios no nos van a tocar a nosotros. Pero va a haber muchos creyentes que como no quisieron escuchar y obedecer el Antiguo Testamento, no saben las instrucciones de Dios para los últimos tiempos. ¿Qué van a hacer? Se van a quedar en las ciudades porque dicen, no, viene el rapto y me va a llevar Dios y ya me salvé. Ajá. Se van a quedar esperando el rapto. Y como los que sí obedecieron y entienden el patrón bíblico de Éxodo y de Apocalipsis van a salir de las ciudades, ¿a quién va a perseguir el dragón o Satanás? Tal vez no guardan completamente todos los mandamientos de Dios, pero sí creen en Él. Y por lo menos no roban, no matan, no mienten. No guardan toda la Torá, pero entienden que ciertas cosas no las deben de hacer. Pues contra ellos va a ir Satanás, porque nosotros vamos a estar ocultos en el desierto, sustentados por Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Y dice que solo va a ir contra los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Yeshua el Mesías. Pero ese es el problema. Si esos que se quedaron no guardan los mandamientos de Dios y no tienen el testimonio de Yeshua, son dos cosas, Satanás ni siquiera los va a tocar. ¿Para qué va a perseguir a alguien que no hace la voluntad de Dios? Entonces los que se queden, solamente los que guarden los mandamientos y tengan el testimonio de Yeshua, son a los cuales que en las ciudades va a perseguir Satanás en la parte final de la batalla. Pero si no guardan mandamientos y no tienen el testimonio de Jesús, obviamente Satanás no los va a perseguir. Persigue. Entonces, si ven, todo esto es una gran confusión. Durante 2000 años nos han dicho y enseñado tantas cosas equivocadas, que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, que la Torá ya no es para nosotros, que nosotros ya vivimos bajo la gracia, ya podemos hacer lo que queramos, Dios ya murió por nosotros. Según lo que hemos leído aquí, hay muchas cosas que no concuerdan con lo que Dios está revelando.
La sorpresa va a ser para todos aquellos que no estén realmente preparados, porque se van a llevar muchas sorpresas. Ni se van a ir en el rapto. Si no guardan los mandamientos, Satanás ni los va a perseguir, porque ¿para qué? Pues si no están haciendo lo que Dios estableció. Todo va a ser una gran confusión, porque no han querido estudiar las Escrituras. Porque en vez de buscar a Dios y estudiar lo que Él estableció para este tiempo, están más ocupados en comprarse la casa, el coche, el terreno, lo que sea. Todo el enfoque no está en lo que Dios estableció, sino está en satisfacer sus deseos carnales. Y Satanás, obviamente, a los que estén lejos de la palabra de Dios, ¿para qué los va a perseguir? Si los tiene exactamente donde Él quiere. Vamos a empezar el capítulo 13. Ya no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos vamos a ver la parte introductoria del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces vean, aquí estamos viendo cuántos personajes. 2. Estamos viendo a la bestia y al dragón. ¿Quién dijimos en el capítulo anterior que describe perfectamente qué es el dragón? Satanás. Entonces dice la escritura que Satanás le va a dar autoridad a la bestia. Este personaje es muy importante. ¿Quién es la bestia? ¿Quién? No, el anticristo. Entonces, esta bestia o el anticristo va a recibir autoridad de parte de Satanás. ¿Ven cómo Satanás copia todo lo que Dios estableció? Jesús, ¿de quién recibió autoridad? Todo lo que hace Satanás es imitar lo que hace Dios, pero lo tuerce y lo pervierte para confundirnos y alejarnos de la verdad. Entonces imagínense, en un mundo en caos va a llegar una persona que va a prometer solucionar nuestros problemas y toda la gente obviamente va a pensar que es alguien bueno. Los que no conocen la escritura van a caer en el engaño. Por eso es tan importante conocer las escrituras, porque no nos van a poder engañar. Claro, si las estudiamos, si abrimos el libro y esperamos que automáticamente el conocimiento pase de ahí a acá, va a ser muy difícil.
vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces, esta bestia, o el anticristo, ¿me pasan el borrador, por favor? Gracias. Vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo describe la Escritura a la bestia? No, de las cabezas y los cuernos. Tiene 7 cabezas. Tiene 10 cuernos. ¿Sí? Son 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Si son 10 diademas. No importa que tenga 7 cabezas, encima tiene 10 diademas. Ok, dice que además tiene un nombre y esto lo vamos a ver con detenimiento después porque es mucha información muy importante. Entonces dice, la bestia que vi era semejante. Y vean lo importante de comprender lo que dice las Escrituras. No dice que era un leopardo. Dice, era semejante. Semejante significa parecido a. Entonces, era parecido a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y le fue dado poder, trono y grande autoridad. Luego dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso no quiere decir que esa cabeza murió, dice que fue herida. Ok, entonces aquí una cabeza herida. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vean, todo lo que está sucediendo aquí, Satanás, su único propósito es reemplazar a Dios. El único que merece la honra y la gloria es el único Dios verdadero. Pero Él ungió a su elegido, que fue la bestia. La bestia tiene como propósito que todos adoren al dragón.
y todo el mundo les va a rendir adoración a la bestia y el dragón. Entonces, están imitando lo que Dios estableció para Él y su Hijo, nuestro Mesías. Simplemente lo está pervirtiendo y está intentando desviarnos de adorar al único que merece la honra y la gloria. Entonces, en un mundo en caos, esta persona va a usar todo esto para quitar nuestra atención de Dios, que es al único que debemos darle honra y gloria, para que le adoren a Él. Eso es el motivo por lo cual va a suceder todo esto. Versículo 5 en adelante dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42 meses. ¿A cuánto equivalen 42 meses? Entonces la autoridad de la bestia va a ser exactamente la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a la bestia? Muy sencillo. Cuando venga el caos y la guerra, va a surgir un personaje muy carismático, con mucho imán con la gente. Va a venir a ofrecer la solución de todos nuestros problemas. Pero finalmente, a los 3 años y medio, va a empezar a blasfemar contra Dios y los que moran en el cielo. Es muy sencillo. ¿Ustedes creen que Dios va a enviar a alguien que blasfeme contra Él? Entonces va a ser muy claro. Cuando empiece la gran tribulación, este gran líder empiece a blasfemar contra Dios, ese es el anticristo. Sencillísimo. Pero la gente va a estar tan cegada y tan engañada que lo van a seguir a él. Y lo triste es que muchos de los que se decían cristianos, los que no estudiaron, los que no escudriñaron las escrituras y se quedaron en las ciudades, al ver todo este desastre, van a empezar a confiar más en la bestia que en Dios. Y le van a dar la espalda a Dios y van a empezar a seguir a este personaje. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar en Apocalipsis 13:7. En la próxima oportunidad que tengamos. Recuerden, es muy importante. No se queden con dudas. Anoten todo, llévenselo a su casa, mediten, escudriñen la escritura. Porque todo lo que está sucediendo ahorita, con Corea del Norte, con Irán, con Irak, con Siria, con Rusia, con China, todo es la preparación ya del tiempo de dolores. Después del 23 de septiembre de este año ya comenzó esa etapa. Ya empezaron los dolores de parto. Y cada vez con el tiempo los vamos a ir acercando más y los dolores son más fuertes. Hasta que lleguemos al caos total, se levante el anticristo, vengan los 7 años de pacto
y a los 3 años y medio va a comenzar la gran tribulación. No queda ya mucho tiempo. Créanme, se los estoy repitiendo por mucho tiempo. Esto está mucho más cerca de lo que se imaginan. Y si no se empiezan a preparar para lo que viene, van a terminar adorando a la bestia. No lo digo yo, lo dice Dios, está escrito. Si no hay suficiente fe, si no estudian y oran lo suficiente, cuando llegue este tiempo, si ahorita viviendo en paz estamos lejos de Dios, imagínense cuando comience esto. Pero estamos más preocupados porque el Guadalajara perdió contra el América, porque Juanita no se casó con Pedro en la novela, porque van a empezar las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol y la selección no levanta. Estamos tan preocupados por las cosas del mundo que Satanás está logrando lo que quiere, está desviando nuestra atención de lo importante. Y cuando llegue esto no vamos a saber ni por dónde pasó. Entonces hay que estar preparados. Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, decía: velad porque el tiempo está cerca. El único problema, y escúchenlo muy bien, nadie sabe el día y la hora, nadie. Ni los cristianitos que empiezan a dar fechas, ni ellos saben, por eso quedan en ridículo. Pero el propósito no es adivinar la fecha, es prepararse para lo que viene. Y si no estamos preparados, vamos a terminar acá. Y eso es lo que Dios no quiere. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.